Las 7 predicciones de Stephen Hawking sobre el futuro de la Tierra en los próximos 200 años. El científico más famoso desde Albert Einstein, Stephen Hawking, será siempre conocido por sus innovadoras contribuciones a la física y cosmetología. Quiero decir, cosmología. Tras ser diagnosticado con la enfermedad de la motoneurona a la temprana edad de 21 años, en lugar de aceptar la sentencia de los médicos de una muerte al cabo de 2 años, Hawking superó todas las probabilidades y terminó dedicando el resto de su vida al conocimiento y explicando lo desconocido. Si bien sus descubrimientos fueron profundos e inspiradores, sus puntos de vista sobre el futuro de la Tierra y sus habitantes fueron extremadamente pesimistas. Estas son algunas de las predicciones más aterradoras de Hawking sobre cómo y cuándo nuestro mundo se encontrará con su fin. Número 7. Las vacunas genéticamente modificadas serán contraproducentes para nosotros. El genio certificado dijo que una de las mayores amenazas para la humanidad no venía del espacio, sino de lo que la gente estaba creando aquí en la Tierra. Desde que los científicos jugaron con virus diseñados genéticamente para tratar enfermedades humanas, también descubrieron otros usos posibles para ellos. Por ejemplo, los investigadores que intentan crear un virus que podría matar las células cancerosas, terminaron produciendo uno que podría combatir el alcoholismo. Esto se hizo al introducir cierta información en las neuronas que controlan la necesidad de beber de un alcohólico. Hoy en día, los farmacéuticos incluso están combinando varios virus mortales en una sola muestra y haciendo algunas cosas raras con la mezcla de ADN. Simplemente, toman la vacuna Rotatec como ejemplo. Fue diseñada para proteger a los niños del rotavirus y muchos bebés reciben 3 dosis antes de los 6 meses de edad. Pero lo que no te dicen es que este medicamento se hace cruzando ADN humano y de vaca. Además, los bebés tienen el doble de probabilidades de sufrir convulsiones durante las primeras 2 semanas después de haber sido vacunados. Si bien las intenciones de los farmacéuticos pueden ser buenas, el problema es que aún no comprendemos del todo el daño a largo plazo que pueden tener estas mezclas de vacunas. Pero cada vez que alguien trata de advertir a la gente sobre los peligros de ciertas vacunas, gana la opinión dominante. Número 6. Los alienígenas invadirán nuestro planeta. Hawking era un firme creyente en la vida extraterrestre, y estaba convencido de que eventualmente invadirían nuestro planeta. Y no, desafortunadamente, probablemente no vengan en paz. Pero primero tenemos que volver al principio. Literalmente, probablemente hayas oído hablar de la teoría del Big Bang. No, no es el programa de televisión. Hablamos de la explosión que dio a luz a nuestro universo hace unos 13,000 millones de años. Bueno, a Hawking se le ocurrió algo que él mismo bautizó como la teoría del multiverso. De acuerdo con esto, el universo que conocemos es uno solo entre muchos otros que fueron creados con sus propios Big Bangs. Entonces, básicamente son universos paralelos. Aunque todavía no hay evidencia que demuestre que somos la única forma de vida inteligente que existe, con tantos planetas, galaxias y universos, es probable que los seres cósmicos encuentren nuestra gran roca flotante en el espacio y decidan hacer una parada. Lo más probable es que quieran destruirnos o estudiarnos como ratas de laboratorio. O nos darán algún libro sabio, o simplemente se quedarán ahí observándonos un buen rato como en la película de La Llegada. Número 5. El universo llegará a su fin. En su trabajo final, Una suave salida de la inflación eterna, completado justo 2 semanas antes de su muerte, Hawking predijo que nuestro universo eventualmente se desvanecerá en la oscuridad, ya que todas las estrellas se quedarán sin energía, y advirtió que necesitamos desesperadamente llegar a otros universos lo antes posible si queremos sobrevivir. Número 4. Los robots reemplazarán a los humanos. Aunque la vida de Hawking básicamente dependía de la inteligencia artificial, no confiaba en ella en lo absoluto. Una vez dijo que podría ser el peor invento en la historia de nuestra civilización, porque probablemente reemplazará a los humanos por completo. A pesar de que la inteligencia artificial que tenemos hoy es extremadamente útil, Hawking advirtió que el desarrollo de estas tecnologías podría ser un error fatal si no somos conscientes de los riesgos que podría conllevar. Predijo que, una vez que los humanos desarrollen inteligencia artificial, despegará por sí misma y se rediseñarán a un ritmo cada vez mayor.
Esta nueva forma de vida podría eventualmente superar a los humanos. O peor aún, decidir deshacerse de nosotros. Hawking estaba seguro de que no había una diferencia significativa entre lo que un cerebro humano es capaz de hacer y lo que la inteligencia artificial podría lograr. Fácil de decir para un genio. A pesar de esta seria advertencia, se siguen invirtiendo cada vez más en el desarrollo de estas tecnologías. Número 3. Las armas nucleares destruirán a la humanidad. Hawking creía que la agresión y el comportamiento irracional son nuestros peores rasgos como humanos. Y si no cambiamos, nos destruiremos directamente. Sin embargo, todavía no hay signos de disminución del conflicto en la actualidad. Entonces, el desarrollo de tecnología militarizada y las armas de destrucción masiva podrían llevarnos a consecuencias desastrosas, lo que significaría el fin de nuestro mundo. Número 2. Tendremos que encontrar otro planeta para vivir. Según Hawking, tenemos que encontrar otro planeta para vivir dentro de los próximos 100 años. De lo contrario, moriremos como especie porque la Tierra ya ha alcanzado el punto de no retorno. Para salvarnos de problemas como la superpoblación y la escasez de recursos que conlleva, las pandemias y la contaminación, tenemos que descubrir nuevos mundos y convertirnos en una especie multiplanetaria. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones de gemelos habitables de la Tierra? Aunque la Luna no tiene atmósfera, es el objeto celeste más cercano a nuestro planeta que posee inmensos depósitos de recursos naturales. Además de eso, hay antiguos tubos de lava en su superficie que podrían ser el lugar perfecto para construir las primeras colonias humanas. Sin embargo, la Luna tiene una actividad sísmica extrema, y sus extraños terremotos lunares pueden medir hasta 5.5 en la escala de Richter. Los terremotos fuertes pueden ser lo suficientemente potentes como para destruir edificios y otras construcciones. Marte, con su suelo tóxico, su frío aplastante y su atmósfera irrespirable, obviamente no es nuestro próximo hogar ideal. Pero un enfoque competente para construir bases bien protegidas podría poner a la humanidad en una etapa inicial de colonización del planeta rojo. Ceres es un planeta enano ubicado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Los astrónomos creen que podría estar compuesto por un 25% de agua, lo que es una buena noticia para nosotros, los seres humanos amantes del agua en nuestro planeta actual, que está compuesto por un 71% de este líquido. Este planeta enano incluso ha sido considerado como un lugar potencial para la recolección de agua para misiones de larga distancia en el espacio. Sin embargo, como carece de atmósfera, no podríamos experimentar cambios climáticos o ver colores en el cielo si viviéramos ahí. ¡Qué lástima! La cuarta luna más grande de Júpiter, Europa, está cubierta por una corteza helada que podría contener océanos de agua enteros. Por otro lado, está constantemente siendo inundada con una radiación mortal que los humanos no podrían sobrevivir. Además, las temperaturas son insoportablemente frías ahí. La luna más grande de Saturno, Titán, también podría ser una colonia potencial para los seres humanos. Una de las ventajas de vivir ahí es que tiene una atmósfera que protege la superficie de la radiación y los meteoritos. En el lado negativo, esta atmósfera consiste en 95% de nitrógeno, 5% de metano y 0% de lo que nosotros respiramos, oxígeno. Es algo así como un gran pedo planetario, pero no necesitarías un traje espacial ni nada para salir. Poco de protección contra el frío y una máscara de respiración sería suficiente. El primo de la Tierra, Kepler 452b, orbita una estrella similar al Sol a 1400 años luz de nosotros, y se ve exactamente como nuestro planeta. Incluso podría tener agua líquida en su superficie. Simplemente no podemos saberlo porque el planeta está cubierto en nubes grumosas casi todo el tiempo, como San Francisco. Y definitivamente tendríamos problemas con la actividad volcánica ahí. Número 1. La Tierra se arderá en una bola de fuego. El gran físico también predijo que nuestro planeta estallará en llamas en menos de 600 años. En ese momento, la Tierra estará tan superpoblada que nuestro consumo de energía hará que el planeta se vuelva rojo y la raza humana perecerá. Y se pone mejor. Hawking agregó que el calentamiento global hará que las condiciones de la Tierra sean similares a las de Venus. La temperatura promedio será de aproximadamente 249 grados centígrados. El ácido sulfúrico lloverá desde el cielo y los vientos alcanzarán velocidades de hasta 100 metros por segundo.
Stephen Hawking nos advirtió que el cambio climático es uno de los grandes peligros que enfrentamos, y es el que podemos evitar si actuamos ahora. Yo diría que es algo que definitivamente no queremos postergar por más tiempo. ¿Qué predicción crees que se volverá realidad? ¿Cuál es la más temible en tu opinión? Cuéntanos en los comentarios. No olvides compartir este video con todos tus conocidos. Todo el planeta debe ser consciente de esto. Si has disfrutado, aunque sea con miedo, de lo que has visto en este video, dale un me gusta. Y si deseas mantenerte al día con todos nuestros videos que salen a diario, suscríbete a nuestro canal y quédate con nosotros en el lado genial de la vida.